Hola, cordial saludo para todos y bienvenidos al capítulo número 180 de Un Café con Esposolar, el programa de las entrevistas del sector de las energías renovables. Nuestro invitado del día de hoy es una empresa colombiana con más de 20 años de experiencia en servicios de ingeniería, especializada en acompañar proyectos desde la planeación hasta su ejecución, brindando soluciones confiables para sectores estratégicos como el sector oil gas, infraestructura, petroquímica y energías renovables. Les estoy hablando de la empresa Ingesia, una compañía que ha construido su trayectoria a partir de la calidad técnica, la innovación y el compromiso con el desarrollo sostenible, ofreciendo siempre servicios de ingeniería civil, geotecnia, ambiental, hidráulica, eléctrica y evaluación de proyectos. Ingesia cuenta con certificaciones internacionales que respaldan su gestión y sus procesos. Entre ellas cuenta con la certificación 9001, que es precisamente la certificación en calidad, la certificación 14001, que es la certificación en gestión ambiental, la ISO 45001, que es en seguridad y salud en el trabajo, y una alta calificación en el RUC del Consejo Colombiano de Seguridad, lo que refleja su compromiso con la excelencia y la operación responsable. Su trabajo se enfoca en convertirse en un aliado estratégico para sus clientes, aportando experiencia, tecnología y soluciones integrales que permiten desarrollar proyectos eficientes y sostenibles, contribuyendo así activamente al crecimiento del sector energético y a la transición hacia las energías limpias. Y para hablarnos de Ingesia hemos invitado a su gerente general, el ingeniero civil, que es MBA y especialista en gerencia de proyectos, el ingeniero Sergio Andrés Peralta. Es así que sin más preámbulos, démosle la bienvenida al ingeniero Sergio Andrés en este capítulo 180. Bueno, ingeniero Sergio, bienvenido a Un Café con Esposolar. Hoy estamos en el capítulo 180 de este programa. Carlos, muchas gracias por tu invitación, muy formal, gracias. Antes de iniciar aquí a conocer tu empresa, hablemos un poquito de otras cosas. Háblame, ¿cómo te gusta a ti el café? ¿Oscuro, claro? Bastante corto, frío, caliente. ¿Cómo te gusta el café? Bueno, la verdad a mí me gusta más bien suavecito, pero buen café, café colombiano. Qué bueno. ¿Y buen tomador de café? No mucho, pero lo suficiente, digamos. Yo me tomo en el día, me tomo sí unos cafecitos como para animar el día. Qué bueno. Bueno, nosotros nos llamamos Un Café con Esposolar porque pues tenemos una cercanía bastante grande con los cultivos de café como un símbolo de lo que fue el progreso en Colombia. O sea, nosotros fuimos una economía monocultivadora de café. Durante muchas décadas el susto era que llegara la roya a Colombia porque sería la ruina económica. O sea que casi el desarrollo que tenemos acá se lo debemos al café y ahora consideramos que son las energías renovables las que están fomentando el nuevo desarrollo con una gran diferencia, sostenible, ¿no? Con las energías renovables. Bueno, Sergio, ya después, bueno, no, hagamos un brindis ahí con un café para que arranquemos animados. Bueno, a tu salud, Carlos, y a Gracias, toda Sergio. la gente de Exposolar. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar a hablar de tu empresa Ingesia, hablarnos un poco de quién es el ingeniero Sergio Andrés, cuál es su trayectoria, así cortico, de dónde aparece Sergio y tan interesado en la transición energética.
Bueno, mira, Carlos, yo soy un ingeniero civil de profesión. Desde mis inicios de la carrera yo trabajé mucho en temas de energía, pero relacionado más que todo con la industria de hidrocarburos. Ya posteriormente y desde hace algunos años empecé a ver la importancia que tienen las energías renovables en el país y empezamos a aprender un poquito más del tema y, y bueno, aquí estamos en todo este tema tan apasionante y tan interesante y tan importante para el país. Claro, es una regla de oro, es una regla general de Exposolar Colombia, conocer la historia de nuestros invitados y poder contextualizar a nuestros seguidores que están ubicados en 16 países de la región latinoamericana y caribeña. O sea, nos interesa mucho que ellos conozcan la historia de cada uno de nuestros invitados. Ingesia es una empresa colombiana fundada en el 2006, tiene más de 20 años. 2004, Carlos. 2004, bueno, ahí le estaba quitando yo 2 años. En el 2004 tiene entonces más de 20 años de experiencia en servicios de ingeniería en múltiples sectores. ¿Cuál es el origen de la empresa y cuál ha sido la evolución en estos 20 años? Sí, bueno, mira, nosotros, Ingesia, inició, como tú bien dices, hace 21 años. Yo siempre he sido, digamos, siempre luché por ser un emprendedor, un empresario, siempre me gustó este tema. Y digamos que al principio fui como consultor de muchas empresas en el área civil para diferentes proyectos, haciendo temas, como te comentaba, de hidrocarburos, del tema de energía eléctrica y demás, convencional. Y poco a poco, con el trabajo, con el esfuerzo, con disciplina, me fui como dando a conocer con muchas empresas hasta que por algún motivo, en algún momento me dijeron, bueno, necesitamos que usted pues también tenga una empresa para poderlo contratar. Entonces fue como el inicio de Ingesia y orgullosamente digo, soy el fundador de la empresa. Inicialmente esto fue con un familiar, con un primo, con el que empezamos a trabajar, ingeniero civil también, conocedor también de todo el tema de energía. Por razones de la vida, él tuvo que irse de la empresa, se dio, vendió su parte y pues hace poco ya digamos que con mi esposa ya la convertimos en una empresa familiar. Hace poco no, perdona, ya hace por lo menos unos 15 años y estamos pues digamos al frente de la empresa. Yo soy el gerente, ella también desempeña un cargo directivo en la empresa, somos los socios de la empresa actualmente. Y pues digamos que desde 20 años acá, gracias a Dios, la empresa ha tenido siempre un reconocimiento por parte de los clientes por el trabajo que hemos hecho y eso nos ha llevado a recorrer diferentes sectores, entre los cuales está infraestructura, energía, el sector público, pues aunque no mucho, también hemos hecho, hemos tenido alguna trayectoria en el sector público y pues en el sector de energías renovables ahora recientemente. Bueno, ingeniero, de esta respuesta deduzco algo bien importante, es que usted es un hombre inmensamente feliz, porque alguien que tiene una sociedad con la esposa hace 15 años y le parece que hace poco, son muy pocos los que pueden contar eso. Así es, Carlos, así es. No, no, te cuento que parece que no es tan fácil, pero sí, eso depende de ambos, ¿no? Yo pienso que es importante dividir esos roles y sobre todo no mezclar el trabajo con la vida personal. Creo que ese ha sido el secreto del éxito y qué mejor que tener una persona de entera confianza en tu empresa para cuidarla. Claro. Entonces, pienso que nos ha ido muy bien en este sentido y hemos sabido manejarlo. Claro, como todo, han habido diferencias, han habido dificultades, nadie es perfecto, pero creo que eso antes de dividir ha construido y creo que eso es lo que ha hecho que Ingesia ya tenga hoy 21 años y como tú bien lo dices, 15 al lado de la esposa. No, pareciera no tan fácil, pero gracias a Dios lo hemos hecho más fácil. Digámoslo que durante esos 20 años, ¿cuáles han sido como esos momentos claves en la consolidación de la empresa? ¿Por qué te ha tocado pasar? ¿Cuántas quiebras? O si al contrario te has fortalecido mucho en la abundancia del petróleo, en ciertos momentos de escasez. ¿Cuáles han sido esos momentos claves? Pero me interesa sobre todo saber cuándo te llegó ese bicho
te picó la inquietud de empezar a trabajar para el sector de las energías renovables, sobre todo para el sector solar? Sí, mira, como tú bien lo sabes, ser empresario no es una tarea fácil, menos en Colombia. En Colombia toca luchar mucho, pero yo siempre he dicho algo y es que la disciplina y la perseverancia hacen, eso, para mí eso es son características indispensables de un empresario. Si tú no eres disciplinado y no eres perseverante, pues no vas a alcanzar nada. Y yo creo que eso fue lo que un poquito le pasó a mi socio inicial. eh, Respeto, pues obviamente todo lo que las personas piensan y lo que quieren en su vida, pero él tal vez esperaba un poco más antes y pues tal vez no se dio. Los primeros años, como tú sabes, son los más difíciles. Tú sabes que el famoso Valle de la Muerte que son los primeros 5 años para las pymes en Colombia y ahí se muere, no recuerdo bien el porcentaje, pero creo que es como cerca del 80% de las empresas. Entonces, ahí es donde tienes que ser más perseverante. Nosotros, como te cuento, a raíz de empezar a conocer gente con la que había trabajado como consultor personal, profesional, empezamos a trabajar, pero eso no es tan fácil. Llegó un momento en que alguien me dio la oportunidad, alguien del sector petrolero me dio la oportunidad de ejecutar un contrato ya de cierto monto. Para mí fue muy bueno, pero también fue un susto grandísimo, Carlos, Claro. porque necesitaba capital. Y yo dije, miércoles, ¿y ahora yo qué voy a hacer cuando me han confiado semejante responsabilidad? Tengo el conocimiento, tengo la experticia, tengo la gente, pero no tengo la plata. Ah, Entonces, fue un reto bien grande. Afortunadamente, como decimos los colombianos, la plata se consigue y de alguna manera la conseguimos. Y eso fue como un paso muy grande, digamos, que yo lo veo como un hito muy importante en la empresa. Eso fue como tal vez como a los 10 años de haber fundado la empresa, o no, tal vez un poco menos, como a los 7 años. De ahí en adelante fue ya un poco más, no digo que fácil, pero fue, digamos que cuando tú ya tienes, o como la empresa empieza a equilibrar económicamente, ya no tienes tanto miedo, digámoslo así. Miedo siempre va a haber y es normal. Pero de ahí en adelante las cosas empezaron a ser un poquito más suaves en tema financiero. De ahí, pues creo que nosotros quiebras, gracias a Dios, no hemos tenido. Yo siempre he sido una persona un poco, o más bien, yo he sido muy, manejo el riesgo, digamos, de una manera distinta que otros empresarios. Como te digo, eso es respetable, pero yo soy un poco, no soy tan arriesgado y pienso que administrar el dinero correctamente y con precaución es clave para sobrevivir, para que una empresa sobreviva. Sin embargo, hay momentos en los que tienes que tomar decisiones arriesgadas y pues lo hemos hecho y bueno, hemos tenido resultados buenos, regulares y malos, pero la empresa sigue adelante, que es lo importante. Gracias a Dios, hoy en día se mantiene sana financieramente. Tenemos ya acumulado una gran experiencia, como tú lo mencionas, 21 años, y pues con ganas de seguir adelante, Carlos. ¿y cuándo incursionaste en las renovables? ¿Y por qué? Bueno, la verdad no hace mucho. Yo diría que llevamos unos 5 años. Sin embargo, ya son 5 años de experiencia que tenemos ya. Bueno, no, a ver, el primer trabajo que hicimos en renovables, la verdad fue por referencia de un amigo del sector petrolero. Una empresa muy reconocida de renovables nos llamó para un estudio. Eso, de hecho, estaba empezando, eso fue hace como 10 años. Y nosotros pues simplemente atendimos su requerimiento. Nos pareció muy bonito porque ellos hacían parques, hacían proyectos de energía solar y creo que todavía lo hacen, aparte de las granjas solares que hacen diferentes, pero para escuelas de sectores rurales muy apartados. Nosotros, por supuesto, como por el sector petrolero, también hemos trabajado mucho en sectores apartados y riesgosos como el Putumayo, como el Bichada, como el Guaviare, etcétera. Pues digamos que no le medimos al tema y vimos que este tema estaba empezando como o yo le veía que tenía como un futuro en Colombia y tenía además una causa muy bonita, ¿no? Ese tema de las escuelas, de energía solar para escuelas que no están interconectadas, y me pareció muy bonito, y de ahí en adelante empezamos a mirar hacia este mercado que hoy en día está mucho más desarrollado, por supuesto. Hoy en día hay muchas empresas, los actores son, yo diría que muchos, y además impulsados también por Esposolar, valga aquí la cuña para Carlos, pero, pero ya pues es un tema muy distinto. Ya hoy en día pues hay más conocimiento, más desarrollo de la industria
Y aún así creo que el futuro de esto es, todavía tenemos mucho camino por delante y hay mucho, mucho por hacer. Totalmente de acuerdo, esto apenas está empezando, tenemos 2 Claro. gigavatios instalados, aquí todo está por hacer. Sergio, qué bueno que tengas ese empeño, ese compromiso y sobre todo ese entusiasmo, pero estoy de acuerdo, todo está por hacer. Y con respecto a lo que planteas de que mucha gente ya ofreciendo servicios, es de lo que más nos alegra, o sea, una característica del sector solar es que es el mayor generador de empleo en el mundo y en nuestro país no es la excepción. Aquí hay cantidad, ya cientos de empresas que se consolidaron y se formaron exclusivamente para el sector de la energía solar y otras renovables. Y tuvimos una curva de aprendizaje muy rápida, o sea, cuando esto arrancó, cuando estábamos nosotros en el 2017, aquí había sino españoles, italianos, alemanes, que eran los que hacían todos los proyectos, ¿cierto? Y había que contratarlos a ellos. Ya tenemos mano de obra local, profesional, muy profesional. Entonces eso me alegra y veo que tú es una de las visiones que has tenido y aportado pues al sector. Eso me alegra y es lo que queremos mostrar precisamente en un café con Exposolar. Bueno, para que la gente te vaya ubicando y contextualizando dónde está ubicada la sede principal de Ingesia y comercialmente cómo funcionan, cómo los contactan a ustedes cómo ofrecen sus servicios. Claro, mira, Ingesia es una empresa con sede principal en Bogotá, en la ciudad de Bogotá. Esta es nuestra oficina principal. Tenemos algunos equipos acá y en otras partes donde los tenemos almacenados, pero la sede principal es Bogotá. Ahora, para cualquier proyecto, tú sabes que los proyectos de energía solar son proyectos que están todos los lugares del país. Tenemos alcance a nivel nacional y podemos trabajar en cualquier sitio sin ningún inconveniente. Para que nos contacten, está el correo contacto@ingesia.com. Es muy fácil ingresar también a nuestra página web que es ingesia.com y ahí hay un botoncito que dice contáctanos y con mucho gusto estaremos atendiéndolos en los requerimientos que a bien tengan. Bueno, ahora sí entremos ya en materia, que la gente te conozca de una vez. ¿Cuál es el propósito y cuál es la oferta de valor de Ingesia? ¿A qué se dedican ustedes realmente? Carlos, muy buena pregunta porque te cuento, cuando tú vas a contratar un servicio, sobre todo de ingeniería, pues hay mucha oferta y tú puedes encontrar servicios, una gran cantidad de oferta e incluso costos de todos y sobre todo, pues muy barato también. Pero hay que mirar, digamos, varias cosas. Para un servicio de ingeniería, para un proyecto de ingeniería, tú no puedes jugar. Está en juego el proyecto mismo, está en juego un valor, un costo, que muchas veces es un costo muy alto, está en juego incluso la vida de la gente. Entonces, una de las ofertas, una de las partes que conforman la oferta de valor de Ingesia es ese tema de la calidad, ¿sí? El compromiso con la calidad, el compromiso con el cuidado del medio ambiente y el compromiso con el cuidado de las personas, ¿sí? Además, obviamente, de garantizar que vas a cumplir con el alcance, el costo, el tiempo del proyecto, que es muy importante para cualquier dueño del proyecto, que nosotros lo podemos garantizar. También es importante esos temas que te mencionaba de sostenibilidad, que hoy en día es tan importante y que no por moda, sino por convicción, Ingesia tiene inmerso ese tema. Ahora, seguramente más adelante vamos a hablar de unas certificaciones internacionales con las que contamos que avalan esto, no es carreta, no es solo cuento, pero digamos que el compromiso con la calidad. Otro tema importante de nuestra oferta de valor es el acompañamiento. Ingesia es una empresa que no tenemos un gran tamaño, pero ya no somos una empresa chiquita de 2 personas. Entonces, esto hace que nosotros podamos, que el cliente nos pueda tener a su alcance. Carlos, mira, yo te cuento, si a mí me llaman un domingo a las 4 de la tarde, pues seguramente mi gente no podrá contestar, pero me te va a contestar a mí. Y que el cliente se sienta acompañado. Si tiene un problema, allá lo vamos a ayudar. Que sienta que tiene ese acompañamiento que muchas veces hay otras empresas que no dan. Entonces, a veces, yo sé que los ingenieros, porque yo pasé por ahí cuando fui empleado, a veces tienen una carga tan grande a sus espaldas con los proyectos que no duermen, Carlos. Entonces, tú estás pensando o estás viendo de pronto una película con la señora al lado, pero estás pensando, miércoles, mañana, el proyecto va atrasado y demás.
ese tema con Ingesia pueden tener la tranquilidad de que los va a acompañar, de que no los va a dejar solos y de que va a hacer lo posible para que el proyecto salga adelante. Gracias a Dios, hoy en día son más de 21 años, donde 21 años de proyectos, todos han sido exitosos. Tenemos una sola multa, no tenemos un solo proyecto mal ejecutado o con alguna demanda en absoluto. Entonces, esto muestra también el compromiso de la empresa, que es otro tema de la oferta de valor. Eh, digamos que esa es como nuestra filosofía de trabajo, la gente lo tiene muy, muy presente, incluso el propósito o la misión, ahorita lo llaman propósito general, pero la misión dice que nosotros convertimos soluciones, convertimos necesidades de ingeniería en soluciones de valor con calidad, seguridad y generando valor para las partes. Eso lo dice todo y la gente lo tiene muy metido acá porque eso es lo que queremos ofrecer y lo que queremos hacer realidad. Bueno, ingeniero Sergio, ¿cuáles son las principales líneas de servicios de Ingesia y cuáles son los sectores que ustedes están atendiendo? De alguna manera, algunos puntaditas ya se han dado de respuesta, pero como aquí se trata de que todo el mundo conozca tu empresa, vamos a hacerlo como en forma de checklist, ¿cierto? Los servicios que yo presto, hablaste de que hay diseño, hay construcción, hay consultoría, etcétera. Entonces, vamos a hablar uno a uno, como si fuera un checklist de forma muy organizada y luego cuáles son esos sectores que realmente tú les prestas los servicios. Perfecto, Carlos, muchas gracias por la pregunta. Yo voy a empezar al revés. Yo voy a empezar más bien por los sectores que atendemos, ¿Listo? eh, que ya los hemos mencionado, pero los voy a repetir. El sector de hidrocarburos, donde tenemos también una gran experiencia. El sector de infraestructura, que es un sector también muy importante para el país, al tener la responsabilidad de generar la infraestructura para poder atender la demanda de transporte tan grande que crecientemente va teniendo el país. El sector de energía, en donde está la energía tradicional y pues la energía renovable, que ese es otro sector que estamos atendiendo muy bien y ya como lo comentamos desde hace algunos años. Entonces, ya para los servicios, nuestros servicios son transversales. Tú puedes ver ahorita que los servicios que presta Ingesia aplican a cualquiera de estas industrias, pero en la mención de los servicios que voy a hacer, me voy a enfocar más bien en el tema solar, de energía solar, que es el que nos interesa. Entonces, hay una gran línea de negocio en nuestro portafolio que son los estudios y diseños, ¿sí? En donde podemos encontrar los estudios. En estudios, por ejemplo, está el estudio ambiental, los estudios ambientales, que son como los estudios de impacto ambiental para desarrollar los proyectos, con los que se requiere muchas veces el licenciamiento del proyecto. Ingesia es experto en hacer este tipo de estudios y entregar licenciado el proyecto para que el propietario o el interesado del proyecto pueda llevarlo a cabo. En estudios técnicos estamos desarrollando o desarrollamos desde los primeros que se requieren, que son el levantamiento topográfico o la topografía, que lo podemos hacer dependiendo de la extensión o del proyecto, de la magnitud del área del proyecto. Puede ser un levantamiento topográfico terrestre con topografía convencional, como tú has visto los topógrafos con su teodolito, con su estación total, perdón, como esos que tú ves normalmente, o puede ser con dron, también desde el aire, con unos sensores LiDAR que ofrecen una precisión adecuada para el inicio del proyecto y en el cual pues, ya hemos hecho una gran cantidad de levantamientos. Eso lo miramos con el cliente, dependiendo de la extensión del proyecto, del presupuesto, de la topografía del proyecto, lo podemos definir con el cliente y lo aconsejamos cuál es la mejor opción para su proyecto. Después viene el estudio de suelos. El estudio de suelos es, como tú sabes, o como su nombre lo indica, estudiar qué hay debajo, qué tenemos debajo del suelo para que sepamos cómo vamos a cimentar las estructuras. Entonces, nosotros hacemos la perforación del suelo, llevamos estas muestras a un laboratorio certificado y posteriormente hacemos unos análisis y unos cálculos que nos permiten determinar cuál va a ser la cimentación adecuada por ejemplo, para una subestación eléctrica, por ejemplo, para unos transformadores y para la cimentación de las incas donde van los paneles solares. Ahí perfectamente podemos definir
si es normal hincarlas o si es adecuado hincarlas, o si necesitamos pilotes, los cuales también diseñamos y construimos, pero más adelante hablamos de la construcción. El estudio de suelo también puede hacerse de forma indirecta, entonces nosotros podemos hacer una tomografía eléctrica o un estudio de resistividad, o podemos hacer una sísmica para generar un perfil del suelo que es un perfil aproximado. Esto se puede utilizar o bien sea en la etapa inicial del proyecto, como para hacer una estimación de costos, para ver qué tipo de cimentación, pero a nivel, digamos, de ingeniería conceptual o básica, pero también se puede hacer durante la ingeniería de detalle cuando tú quieres combinar y optimizar para no hacer tantas perforaciones porque sale muy costoso. Entonces, nosotros aconsejamos al cliente y le damos la mejor opción, que podría ser una combinación también. Esto en cuanto a estudio de suelos. En cuanto al estudio hidrológico e hidráulico, pues como su nombre lo indica, es cómo va a ser o cómo va a correr el agua en el sitio del proyecto. Hay terrenos montañosos, hay terrenos llanos, en los cuales se presentan desafíos diferentes. Tú sabes, Carlos, que no es lo mismo un terreno plano a un terreno montañoso, donde, ¿cuál es el principal desafío en un terreno plano? Que se inunde y que los paneles van a quedar inundados o que la lámina de agua alcance los paneles y hasta ahí llegó el proyecto. Es demasiado importante este estudio y invertirnos un dinero, que no es mucho a comparación de lo que cuesta el proyecto en un estudio hidráulico, te puede evitar este tipo de daños que pueden llevar al traste un proyecto tan costoso y tan importante como una energía solar. En los terrenos montañosos, ¿cuál es el desafío? Si cae mucha agua, si esa agua te va a erosionar el terreno y la erosión hace que se salgan las incas y el parque se destruya. Entonces, por eso las autoridades hoy en día están pidiendo básicamente estos tres estudios y generalmente, y aunque no lo pidan las autoridades, es, como lo acabas de escuchar, es muy importante tenerlos. Entonces, eso en cuanto a los estudios técnicos. También hacemos los estudios estructurales. Por ejemplo, cuando el proyecto solar va sobre cubiertas, ¿sí? Para industrias, para fábricas o para grandes superficies, pues tú sabes que hay que colocar una carga extra y hay que hacer una evaluación estructural, si la estructura va a resistir o no. Eso lo hacemos nosotros y podemos decirles, hay que reforzar la estructura, hay que colocar una viga más, una columna, etcétera, y podemos construir esta adecuación. Eso básicamente en cuanto a los estudios. También podemos hacer un estudio de manejo de tránsito que muchas veces para la construcción, cuando es un proyecto cerca de una vía principal, lo exige la autoridad, porque tú no puedes perturbar el tráfico. Entonces podemos hacer el estudio de manejo de tránsito y el plan de manejo de tránsito para que la gente pueda, o para que el propietario pueda estar tranquilo, que no va a generar ningún problema y evitar cualquier inconveniente legal que pueda tener, demandas, etc. Esto en cuanto a los estudios y diseños. En cuanto al tema de diseños, que son ya los diseños de ingeniería, Carlos, tú con los estudios, este es un insumo importantísimo para hacer los diseños de ingeniería. Ya los diseños de ingeniería, pues como su nombre lo indica, es diseñar lo que voy a construir. Entonces nosotros hacemos todos los diseños civiles que tienen que ver con el proyecto fotovoltaico, como por ejemplo las estructuras, la cimentación de las subestaciones, de los transformadores, el diseño de las vías de acceso. Tú sabes que yo no puedo llegar allá a meter una maquinaria y bueno, voy a construir una vía porque no sabes con qué te vas a encontrar. Tuvimos un proyecto en que el cliente no consideró mucho ese aspecto y pues nosotros fuimos los constructores, nosotros le recomendamos o le pedimos el diseño. Ellos no tenían un diseño, sino tenían un dibujo, no sabían qué había debajo del suelo, no habían contemplado nada y resulta que cuando hicimos la explanación, ellos tenían simplemente contemplado una capita de 10 centímetros, pero resulta que el terreno estábamos en invierno, el terreno estaba muy mojado, muy enfangado, y cuando hicimos eso se enterró la maquinaria, el material que colocamos encima se perdió porque se lo consumió. Es decir, lo que le habíamos advertido al cliente lamentablemente sucedió y terminamos haciendo el diseño y tocó hacer un mejoramiento de la vía, que es básicamente colocar un material competente por debajo, que eso se diseña, eso no es al ojo, sino simplemente para que sea lo justo, que no sea ni que vaya a fallar, ni que sea tan sobredimensionado que le cueste al cliente más dinero. Pues hicimos el diseño, hicimos el mejoramiento, construimos la vía, pero lamentablemente el cliente, por no tener un diseño adecuado, perdió una cantidad considerable de dinero.
primero no tenía contemplado el mejoramiento, segundo, el material que se había colocado inicialmente se perdió. Entonces, esto para ilustrar un poquito la importancia de un buen diseño y una vía de acceso. En algunos casos los paneles no se pueden colocar sobre la ladera porque es muy irregular, ¿sí? Entonces hay que hacer una explanación igual y a veces hay que colocar un material de soporte para que pueda soportar estas estructuras. Ese diseño también lo hacemos nosotros. Y el diseño de la cimentación de las incas o de los perfiles que soportan las mesas de los paneles solares. Eso muchas veces cuando el cliente lo pide va en el estudio de suelos. A veces el cliente dice que ya lo tiene, bueno, no lo hacemos, pero es recomendable hacerlo en el estudio de suelos porque va muy de la mano con el tipo de suelo, Carlos. Eso va de la mano con las cargas de las mesas y con el tipo de suelo. Si tú no tienes un suelo competente, muy seguramente, eso quiere decir que o se va a hundir o con el viento los paneles se van a salir cuando el viento sopla en contra y tienes que asegurar tu estructura. Entonces puede que la estructura resultante te dé una simple inca, que sería lo más económico, como puede que te dé unos dados en concreto donde tengas que meter la inca y dejarlo en un dado en concreto, o puede que tengas que hacer unos micropilotes para poder hincar eso en un pilote, hincar el perfil en un pilote y que quede asegurado, pero posiblemente 1 metro, 2 metros, incluso hasta 6 metros hemos hecho diseño de este tipo de estructuras. Eso te asegura que tu parque, que tu inca, que tu mesa vaya a estar fija y no vaya a tener ningún problema. Esos diseños también los hacemos nosotros y pues obviamente con principios de facilidad constructiva, de economía y de conservación del medio ambiente y de las personas. Eso básicamente son los diseños. Ah, bueno, el diseño del cerramiento también. El diseño del cerramiento que también muchas veces, la gente a veces ve que eso es una malla, ¿no? Pero muchas veces no cae en cuenta que esto tiene que tener una duración, tiene que tener una resistencia, que pues se trata de proteger el proyecto no solamente contra de pronto eventuales delincuencias, sino de animales, posiblemente algún tema de sismos y demás, y eso tiene pues que hacer un diseño para que pueda ser competente y pueda hacerse de una manera económica además. Entonces nosotros también hacemos este diseño. Entonces ahí hemos barrido, Carlos, hasta ahora los estudios y diseños de ingeniería y ya vamos a pasar a la parte de construcción, que es el otro servicio que presta Engesia y es básicamente, Carlos, construir lo que te acabo de decir. Entonces, construimos las cimentaciones para los equipos, puede ser para transformadores, para subestaciones, etc. Y construimos los pilotes o los dados o las cimentaciones para las mesas de los paneles solares, ¿no? Entonces, básicamente es ejecutar todo ese tema que diseñamos, los herramientas también, las vías de acceso. Toca llegar con maquinaria y hacer la ejecución, pues ya como tal, de las obras civiles de los proyectos solares. Mencionaste tantas cosas tan interesantes que uno no las conocía a detalle. E inclusive, pues tú hablaste de que 5 años en el sector solar, pero has aprendido montones. Hay un detalle que me pareció muy valioso cuando tú nos dices que ustedes le aconsejan muchas veces al cliente que hagan los estudios de suelos justo cuando se está haciendo la ingeniería de detalle para evitar el sobredimensionamiento de perforaciones. Eso me parece es un aprendiz técnico, es un aprendiz de malicia. ¿Cómo han llegado a esas conclusiones? Total, Carlos, sí, mira, nosotros, es muy común que por la experiencia ya uno vaya haciendo las cosas un poquito más como mecánicamente, digámoslo así, ¿sí? Y eso es válido, y yo pues lo entiendo, yo también he hecho eso muchas veces, pero he tenido muchos casos, no solo en esta industria, sino en otros casos, donde a veces uno peca por exceso de confianza. Entonces dice, no, yo lo he hecho así durante 20 años, yo lo he hecho así durante 40 años, y resulta que cuando vas a ver, sobre todo el suelo, te trae muchas sorpresas. Entonces, tú no puedes digamos, minimizar o no puedes despreciar un amigo tan grande como puede ser el suelo, pero también puede ser el enemigo número uno junto con el agua. Y eso te puede llevar a tener sobrecostos, tiempos de ejecución demorados y pues que tu proyecto al fin y al cabo no se entregue en las condiciones que realmente se necesitan. Entonces,
Nosotros siempre le tratamos de dar el mensaje a los clientes, se los recomendamos, somos muy respetuosos por supuesto, pero recomendamos que no deje de lado esos estudios y diseños de ingeniería, porque esto te puede evitar muchos dolores de cabeza. Hacer una obra sin un diseño es como cuando tú vas y te meten a un bosque y no te dicen por dónde salir. Puede que con experiencia y con lo que conozcas de la selva salgas, pero puede que te enredes ahí, te quedes ahí un buen tiempo y hasta te pase algo y salgas muy mal. Entonces es importante tenerlo en cuenta y yo pues retransmito este mensaje para que quienes nos están escuchando lo tengan muy en cuenta y sepan que lo valioso que son los diseños de ingeniería. Y sobre todo una cosa, Carlos, los estudios y diseños de ingeniería, esto es muy variable, pero te voy a dar una cifra muy aproximada. Esto puede oscilar entre el 3% y el 10% del valor del proyecto. Y eso que 10 es mucho. 3% y qué más, o el qué, 3. Entre el 3% y el 10%, estimo yo, por la experiencia que tenemos. Y eso que, como te digo, 10% es mucho, pero puede que de pronto llegue hasta allá. Pero imagínate tú invertir en promedio un 4 o 5% en unos diseños bien ejecutados que te van a permitir ejecutar la obra con la calidad que es, en el tiempo que es, entregar tu proyecto a tiempo y con las condiciones que especificaciones que son. Y que no te vaya a generar un sobrecosto por no hacerlos, que a veces los sobrecostos, Carlos, no son ni el 3 ni el 10. Cuando tú tienes sobrecostos de obra, ya son sobrecostos que te pueden costar el 30, el 50 o a veces más. Entonces, es la invitación para que reflexionemos un poquito y tengamos en cuenta que los diseños de ingeniería son una herramienta muy valiosa que simplemente nos permite anticiparnos y prever cualquier riesgo que incluso, si tú no lo tienes planeado desde antes, pues para eso son los diseños a detalle, para que planees e incorpores de pronto rubros presupuestales que no tenías contemplados, pero en el momento que es, a tiempo y con los costos que son. Bueno, Ingesia hace los estudios y los diseños, más la construcción. O sea, Correcto. en última instancia, ¿estás haciendo todo o a quién le entregas tú? Porque pues, yo veo ya muy completo esto. O sea, tú sales de ahí y ¿quién queda ahí? O sea, tú no haces el hincado. No, nosotros directamente no hacemos el hincado. Lo que tenemos es, digamos, como ese joint venture o como esa alianza con el que hace el hincado, con el que construye el parque, podemos ser sus aliados, como también hay empresas, digamos, propietarias de los proyectos que nos han llamado a hacer solamente la parte civil y contratan por otro lado los hincados. Eso depende mucho también, Carlos, de quien esté al mando del proyecto. Pero digamos que nosotros hacemos toda la parte civil, que como te lo acabo de mencionar, es una gran parte. Mucha gente, cuando le hablan de proyectos fotovoltaicos, lo que tienen en la cabeza son los paneles solares, y pues sí, ese es el componente más importante y al final la que genera la energía. Pero fíjate lo que hay antes de eso. Sin eso no hay parque solar, no hay granja solar. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros y muchas veces hemos también presentado algunos proyectos o algunas propuestas en compañía con estas empresas que hincan los paneles y que hacen la parte eléctrica para que en esta forma, digamos, podamos ir mucho más fuertes a presentar una oferta, porque cada cual es experto en su tema y creo que así debe ser. Y hemos tenido, digamos, una muy buena recepción con algunas empresas porque esos joint ventures muchas veces generan esas sinergias que son tan importantes para que tu proyecto sea exitoso. Entonces también este mensaje es para aquellas empresas que tienen su incubadora, que hacen este tema mecánico o incluso que son expertas en el tema eléctrico y que necesitan un aliado civil para poder hacer su parque solar completo y en este momento quieren ofertar, pues aquí está Ingesia que los puede apoyar y los puede guiar en ese tema civil para ir de la mano y con seguridad tener una muy buena oferta y sobre todo un proyecto exitoso cuando lo adjudiquen o en caso de que lo adjudiquen. Claro, o sea, tú entregas y de ahí sigue el hincado, instalación de paneles, conexión y puesta en funcionamiento, que ya lo hacen otras empresas. Sí, correcto. Esto generalmente va de la mano. A veces ellos empiezan a hacer, digamos, mientras nosotros hacemos la obra civil, ellos ya van generando, van trayendo sus perfiles, van trayendo su equipo y demás. ¿Qué si no pueden hacer sin que nosotros, digamos, lo hagamos primero, lo salgamos primero? Pues montar su transformador, hacer su conexionado, montar su subestación o hincar los paneles, porque pues si necesitan, por ejemplo, pilotes, micropilotes,
pues tenemos que primero nosotros hacer los micropilotes para que ellos puedan instalar sus paneles sobre los micropilotes. Todos estos estudios y todos estos diseños van para un proyecto de 1 mega, igual para uno de 5, igual para uno de 10, igual para uno de 100. O sea, de 1 mega en adelante tengo que tener estos estudios. Sí, Carlos, es muy recomendable tenerlos con mucha mayor razón en los proyectos grandes, porque un error se te multiplica, ¿no? Y el error ya no te cuesta, no sé, 100 millones y te puede costar 2.000. Pero también es importante hacerlo en los proyectos pequeños, por lo que te digo, no sabemos con qué nos vayamos a encontrar. Entonces, nosotros tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento, los recursos y la capacidad para ejecutar estos proyectos, bien sea para parques o granjas pequeñas, mega, como para parques más grandes de 5, 10 o más megas. Porque, a ver, desde Esposolar estamos visualizando que el desarrollo grande que va a tener el país a partir de este año son proyectos pequeños, son microgranjas, ¿cierto? Sobre todo de 1 y 2 megas. Existe de todas maneras unos estudios y unos diseños más simplificados que abaraten el costo, o sigue esta rigurosidad sí o sí. Pues Carlos, yo vuelvo y digo lo mismo, nosotros hacemos la recomendación, pero esto depende de la decisión que tome el cliente. De todos modos, como te digo, las autoridades piden los estudios que te menciono para avalar el proyecto. Entonces, sí o sí van a tener que hacer estudio de suelos, topografía y estudio hidráulico en algunos casos, porque así sea el proyecto sea pequeño, tú necesitas saber qué condiciones te vas a encontrar. Entonces, de alguna manera, esto tiene que hacerse en todos. Pero claro, obviamente el costo de un proyecto de 1 mega, 2 megas, de unos estudios y diseños, pues va a ser mucho, mucho menor al de un proyecto grande de quizás 10 o más megas. Entonces, pero sí es recomendable hacerlo y como te digo, en algunos casos, o hasta donde yo he podido observar, las entidades que aprueban los proyectos los obligan a tener estos estudios precisamente para garantizar, es que esto te garantiza la calidad del proyecto, Carlos. Cuando tú Claro. tienes un estudio de suelo y sabes qué cimentación le vas a poner a tus perfiles, pues estás garantizando que tu proyecto va a ser exitoso. Si tú no tienes un estudio, ¿cómo vas a saber qué te vas a encontrar para ver que te quede bien todo lo que vas a construir? Yo creo que eso va a la mano y por eso las exigencias, como te menciono, de las entidades que avalan estos proyectos. Listo, me queda muy claro y entendible perfectamente. Hombre, ingeniero Sergio Andrés, te cuento que estoy feliz en esta entrevista porque estoy aprendiendo por montones. Qué Y bueno. yo te felicito es porque desde hace mucho rato en Exposolar venimos insistiendo en que tenemos que vincular al sector de la transición energética a los ingenieros y a los arquitectos. Ellos no se han creído que pertenecen a este sector y nosotros decimos, son los primeros eslabones, tenemos que educar a los arquitectos y a los ingenieros porque de ellos va a depender mucho de todo esto que estás planteando. Y en proyectos pequeños de generación distribuida, si un arquitecto no diseña hoy en día con energías renovables, pues diría yo que está descontextualizado. Entonces, venimos haciendo un esfuerzo grande por fomentar mucho lo que es el BIPV, la arquitectura fotovoltaica, y tratar de acercar al sector de la ingeniería y de la arquitectura. Entonces, en ese sentido, me parece muy, muy interesante la visión de Ingesia de haber incursionado, de ser pionero en esto y demostrar que hay un gran campo de acción. Y en ese orden de ideas te preguntaría, ¿qué papel juegan estas empresas de ingeniería convencionales para que puedan entrar en este nuevo mercado en los próximos 10 años? ¿Tú los ves también como interesados, como que siguen pensando que no, que eso es por allá y que nosotros vamos por otro lado? ¿Cómo ves esa incorporación o esa fusión más bien? Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Hay empresas que no creen o que no, o quizás no conocen que pueden jugar un papel muy importante aquí. Nosotros, como lo hemos vivido, lo entendemos. Sobre todo los ingenieros civiles, porque como bien lo conoces ya y te lo comenté, pues básicamente hay temas de ingeniería civil ahí, como es el tema de cimentaciones, vías, cerramientos, explanaciones, sí, sobre todo los ingenieros civiles. Quizás el arquitecto tenga un campo menor de acción o mucho, pero
por lo menos la ingeniería civil sí tiene un gran campo de acción y sobre todo juega un papel muy importante porque, como te digo, va a dejar allanado el terreno para que después venga la instalación de los paneles y toda la parte eléctrica, que pues al final es lo que va a entregar la energía. Pero poco conocimiento hay sobre que, o tal vez estamos muy ocultos en en todo este trabajo, que es un trabajo interconectado, pero que sí definitivamente necesita la participación de la ingeniería civil. Entonces yo pienso que tal vez, no, tal vez esto está empezando, como tú dices, tal vez no hay mucho conocimiento y pues están un poquito apartados del tema, porque pues también para nadie es un secreto que la mayoría de ingenieros de empresas de ingeniería civil están en otros temas, están en temas de infraestructura, están en temas quizás de energía convencional o quizás en temas de otras industrias, pero yo pienso que en los próximos años sí va a llegar porque pues en la medida en que esto empiece a crecer y la demanda aumente, pues necesariamente van a tener que llegar allí. Ojalá se demoren, porque nosotros vamos a estar ahí desde ahora hasta cuando podamos estar solos. Ya. Bueno, vamos a pasar a otro lado donde yo pienso que voy a jugar un rol bien raro aquí, bien maluco, y me voy a volver como el personaje de moda, me voy a volver como Trump. Yo no conocía a Ingesia, pues yo los vine a conocer el año pasado como expositores de la feria, pero conociéndolos tan poquito en esta entrevista ya me cae bien Ingesia. Me Muchas caen gracias, bien. Carlos. Tú también nos quedas muy bien. Me caen bien porque trabajan con mucha ética, mucho profesionalismo y ahora cuando hablábamos de propuesta valor, tú casi que decías, no lo dijiste en esas palabras, pero entendí que todo el componente ambiental y de sostenibilidad estaba en el ADN de la empresa, que estaba en el ADN de Ingesia. Y Ingesia, en la investigación que estuvimos haciendo para la entrevista, nos encontramos que cuenta con certificaciones internacionales muy importantes, lo que hace no que yo me crea, sino que yo pueda demostrar a mis clientes de que eso realmente es así, que realmente lo voy a cumplir. Entonces ustedes tienen certificaciones muy importantes como la ISO 9001 en calidad, la ISO 14001 en medio ambiente, la ISO 45001 en seguridad y salud en el trabajo, etcétera, y otras certificaciones. Háblanos un poco de estas certificaciones, qué tanto ha sido conseguirlas, es un esfuerzo grande, no es fácil uno estar certificado. ¿Y qué te ha generado frente al mercado el tener todas estas certificaciones? Sí, Carlos, gracias por esa pregunta porque me parece muy importante y así es, correcto, así es. Ingesia cuenta en este momento con cuatro certificaciones muy importantes. Como tú bien lo mencionas, la ISO 9001, bueno, primero que todo estamos certificados desde el año 2011, Carlos, es decir, ya vamos a cumplir 15 años. Este año cumplimos 15 años. Esto ya, digamos, para la empresa no es nuevo, esto ya, como tú lo mencionas, hace parte del ADN de la empresa y eso es algo que toda la gente de Ingesia acá conoce, entiende y respira. Es decir, sabe que todo toca hacerlo con calidad, cuidando el medio ambiente y cuidando a las personas. Eh, y aquí voy a referirme un poquito, sin ser muy cansón, a las certificaciones. La ISO 9001, que es la de calidad, pues es la que avala que tus procesos cumplen o tienen la calidad suficiente, cumplen con esa norma ISO 9001 y cumplen para que los procesos tengan lo suficiente, o sea, lo suficientemente robustos, perfectos, correctos, para que en la ejecución de la obra, de los estudios, del resultado que tú quieras obtener, obtenga la calidad requerida por el cliente. Eso garantiza que la calidad va a ser la que es. Es decir, si tienes unos diseños, van a ser unos diseños óptimos, si tienes una obra, va a ser una obra óptima. ¿Y qué es óptimo, Carlos? Que cumpla con especificaciones, que se haga en el tiempo que es y sobre todo que no cueste más de lo que deba costar. Eso es súper importante. Entonces, contratar a una empresa que tenga una certificación de calidad te garantiza que tu proyecto va a ser en el tiempo que es, en el costo que es y con la calidad y especificación que es. Y obviamente con el alcance contratado, ¿no? Es decir, el alcance es la cantidad de trabajo que tienes que contratar según la guía PMBOK del PMI, del Project Management. Eso en cuanto a calidad. En cuanto a ISO 14001, que es la de medio ambiente, es similar, es garantizar que tus procesos al final
van a dar como resultado de que cuidaste, preservaste y no dañaste el medio ambiente. Entonces, todos nuestros procesos están enfocados en hacer las obras o los diseños sin que el medio ambiente se vea afectado, o por lo menos sin que se vea afectado significativamente. Digamos que hay proyectos en donde, en una granja solar, por ejemplo, hay un estudio de impacto ambiental que el ministerio aprobó, ahí se incluyen unos impactos, entonces en esos impactos se hace una evaluación, que es la evaluación ambiental. Esto se traduce numéricamente, Carlos, y dependiendo del impacto, la empresa propietaria tiene que reevaluar el estudio o se lo aprueban, si el impacto ya es mínimo, y nosotros lo que garantizamos es que damos cumplimiento a eso, es decir, los impactos, minimizamos esos impactos y por nuestros procesos aseguramos que la obra se ejecuta con el menor impacto posible. Siempre, como te digo, con el personal permanentemente consciente de esto. La ISO 45001, pues simplemente es que tienes que cuidar a las personas. Entonces, hay una serie de requisitos que la verdad son muy estrictos, Carlos, pero que hacen que la obra o los diseños o el servicio que estés prestando se preste de tal manera que se dé cumplimiento no solo a los requisitos legales para contratar, gestionar y, y gestionar la gente, sino que también va incluso más allá a veces de la ley, digamos, en la protección de las personas. Hay que hacer unas inversiones adicionales que la empresa pues ha tenido que realizar, pero que lo ha hecho con mucho gusto y con mucho orgullo para presentarlo a los demás o a la comunidad en general, porque esto hace que nosotros, digamos que cuidemos a las personas, y no solamente a las personas que trabajen con nosotros, contratistas, trabajadores directos, sino a las personas que están al lado de nosotros. Esto está diseñado para eso. Y hay una que es también muy importante, que yo creo, Carlos, que dentro de poquito va a llegar con mucha fuerza al gremio de la energía renovable y sobre todo solar. Esto empezó en el petróleo hace hace muchos años, no recuerdo si 15, 20 años tal vez, que se llama RUC, del Consejo Colombiano de Seguridad, que es la entidad que vigila la seguridad y salud del trabajo en Colombia, o pues una entidad que propende por hacer mejor cada día esta práctica. Y esta es básicamente una mezcla entre la ISO 45001, la ISO 14001 y algo también de la 9001. Entonces, simplemente es una norma adaptada a las condiciones colombianas, ¿sí? Es una guía realmente, no es una norma, es una guía y lo que te otorga es un puntaje. Acá, a diferencia de las normas ISO que te dice está certificado o no lo está, acá te dice te califica. Y con mucho orgullo puedo decirte que Ingesia siempre ha estado por encima del 90%, o del 90 sobre 100, como lo quieras ver. Entonces, en este momento, por ejemplo, tenemos con la auditoría que nos hicieron hace unos días, tenemos 96 puntos sobre 100, lo que muestra el cumplimiento y el compromiso con la seguridad, el medio ambiente y la calidad. Entonces, esto para que la gente que nos escucha y quienes de pronto quisieran escuchar un poco más, yo con mucho gusto les puedo ampliar la información y sobre todo que estén seguros que van a trabajar con una empresa que les va a garantizar este tipo o estas normas y estas disciplinas que acabamos de mencionar, Carlos. Qué bueno, eso implica pues que el índice de accidentalidad va a ser muy mínimo, ¿no? Pues, o sea, genial. Me encanta, porque te decía yo que esta empresa real, nosotros somos una empresa muy pequeña realmente, nosotros somos una empresa oficina y también somos muy normativos, nosotros cumplimos con todas las normas, tenemos profesionales que las sacan y tenemos sellos verdes dentro de la institución, entonces eso me parece interesante que se cumpla. Bueno, Sergio, yo le puedo asegurar a usted que usted va a tener mucho trabajo porque lo que hemos detectado es que vienen muchos proyectos de granjas pequeñas, mini granjas que estamos llamando, y va a ser la nueva tendencia a la energía solar, y máximo ahora con esa gran opción que existe del almacenamiento para que te vas poniendo muy al tono de que hay que hacer ahí, aunque me imagino que lo mínimo será una cimentación pues para que unas baterías que son muy pesadas pues puedan estar ahí soportadas sin que se vaya a flejar el piso como tú dices o a rodar o alguna cosa, ¿cierto? Pero como sé que el mercado va hacia allá, ¿qué mensaje le daría tú a todas esas empresas que tienen proyectado hacer varias granjas en el año para que realmente tomen la disciplina de hacer
todos estos estudios y todos estos diseños? Bueno, Carlos, sí, así es. Primero que todo, amén, que así sea, que haya mucho trabajo para nosotros y bueno, y para toda la comunidad empresarial que está involucrada en este sector. No, mira, lo que yo te decía, es importante tener claridad de lo que tú vas a ejecutar. Entonces, lo mínimo que yo recomendaría es, independientemente de que el parque sea pequeño, es tener por lo menos una topografía, un estudio de suelos y un diseño de los accesos si tienes que hacer diseño de los accesos, ¿sí? Y dependiendo de los equipos, pues ya el tema de las cimentaciones, ¿no? Que dependiendo pues también de la magnitud de los equipos. Eso es lo mínimo que yo le recomendaría a las empresas. Nosotros, efectivamente, como tú lo dices, ahorita van a ejecutarse una serie de proyectos de granjas solares pequeñas. Ya hemos recibido algunas solicitudes de oferta y ya estamos incluso trabajando en ellas. Y vemos que sí, va a ser una constante, va a ser una práctica en el país que, gracias a Dios, creo yo, se va a dar. Pero como te digo, esto hay que hacerlo bien. Mira, una de las empresas nos solicitó cotización para muchas granjas solares, para hacer estudios y diseño en muchas granjas solares. Creo que tienen la disciplina de hacer las cosas bien, pero también creo que es por un tema de requerimiento ante las entidades de aprobación. Y lo que te digo es, si tú haces un diseño bien, que te garantice que tu proyecto va a hacerse bien, va a hacerse en el costo, en el tiempo, por la calidad y especificaciones que necesita y con el alcance que es, tenlo por seguro que con esa práctica vas a empezar a tener o a generar esa habilidad y esa experiencia para que los demás se hagan así. Esto no va a reemplazar los diseños, porque por supuesto, todos los proyectos son diferentes. Por lo menos las condiciones del terreno son diferentes, Carlos, en cualquier sitio. Puedes estar en Antioquia, puedes estar en una zona montañosa en Santander y puede ser diferente por las condiciones del entorno, las quebradas, los ríos que tengas al lado, el tipo de suelo que hay abajo, las condiciones de nubosidad, etcétera. Entonces, sí es importante hacer los diseños de ingeniería, digamos que para eso, pues creo que también incluso, repito, los piden las entidades de control, pero también es importante que haya esa conciencia por parte de los ejecutores de los proyectos. Qué bien. No, muchas gracias por el consejo y ojalá todo el mundo el que está viendo vea que esto hay que hacerlo con mucho profesionalismo. Pero Sergio, el tiempo se nos está realmente agotando, la verdad es que es súper encarretado, a mí si no me hacen seña aquí de cuánto tiempo va, me quedaría. Pero entremos ya a dos preguntas muy, muy, muy personales, ya que tienen mucho que ver con Exposolar para que vamos cerrando la entrevista. Resulta que Ingesia pues, participó el año pasado, 2025, por primera vez en Exposolar Colombia y por primera vez realizado en Bogotá, donde pues tuvimos que ir nosotros a experimentar una nueva ciudad, un nuevo terreno, obviamente con la misión de crecer y darle muchas más posibilidades a nuestros expositores de la capital. Se hacen todos los negocios del país, están todas las embajadas, tenemos un aeropuerto internacional que recibe más de 1000 vuelos diarios, una infraestructura hotelera increíble y sobre todo un recinto ferial que nos proporcionaba las condiciones físicas que estábamos buscando hace mucho tiempo, y era que todos nuestros expositores estuvieran en un solo piso. Porque cada año era todo el mundo quería salir de un pabellón porque querían estar en el blanco, y nosotros, pues que blanco no hay sino uno en Medellín, y bueno, lo logramos. Entonces, queremos saber cómo fue esa experiencia de Ingesia el año pasado debutando en la feria, qué tanto les aportó, y quisiera saber pues también por anticipado si podemos contar con la presencia de Ingesia este año 2026, que aprovechemos para decir que estamos de aniversario y no de cualquier aniversario. No estamos cumpliendo 21 años, pero sí estamos cumpliendo 10 años, lo que implica ya mucha madurez. Llegamos a un estado ya de mucha consolidación, lo que tú decías, el punto de equilibrio lo pasamos ya hace rato, manejamos cierta tranquilidad y bueno, va a ser un año donde queremos tirar la puerta por la ventana, como decimos en Antioquia, y hacer muchas actividades. Entonces, esas dos preguntas, ¿cómo les fue y si contamos con ustedes como expositores? Carlos, bueno, te digo, primero felicitaciones también, porque cumplir 10 años ya, eso no es tan fácil también, yo mismo lo sé. Entonces, felicidades y a ti que pues has sido como el artífice de todo esto, también una felicitación particular.
En la feria nos fue, yo pienso que muy bien, Carlos. Yo había ido a Expo Solar a Medellín creo que 2 o 3 veces antes como visitante, ¿sí? Y tomé la decisión de participar porque vi que pues cada vez iba creciendo, ¿sí? Con tan buena suerte que como tú dices, ya el día en que tomé la decisión ya fue aquí en Bogotá, en nuestra misma sede, y pues con un recinto ferial muchísimo más grande. Yo lo que te puedo decir es que la experiencia fue magnífica, hicimos muchos contactos, la verdad, en un par de días ese CRM ya estaba completamente lleno y de ahí pues han salido también unas oportunidades de negocio muy buenas y creo que es una forma, yo le digo a la gente, y aquí se lo he dicho a algunos colegas, es la forma tal vez más fácil de hacer contactos. Claro que tienes que hacer una inversión y que, bueno, es que todo cuesta. Este evento es un evento muy bien hecho, tiene instalaciones muy bonitas. Hay una serie de cosas que aparte de la feria tenemos un beneficio los que participamos, o varios beneficios, directorios, etcétera, que, que bueno, que también obviamente uno reconoce que es un trabajo y que es una inversión que vale la pena. Entonces, yo este año, si Dios lo permite, como te mencionaba, extra cámara, yo pienso participar y creo que allá estaremos con el equipo de Ingesia Dios mediante y si no hay nada, pues de última hora que lo impida. Entonces, cuenta con nuestra presencia y bueno, Dios mediante nos vemos a ver allá y allá nos tomamos otro café. No, 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 no. Con el trabajo que que va a tener allá tiene que ser un whisky. También, o te invito a un aguardiente néctar de aquí también para que lo pruebes, Ah, que también es bien rico. bueno, listo, va para esa. Bueno, aprovechemos, Sergio Andrés, para hacer una invitación a participar de Exposolar Colombia 2026 en su 10º aniversario. Pues, o sea, improvisemos, aquí estamos en cámara. Háganos usted una invitación, dígale a la gente del sector por qué deben de estar en la feria. Bueno, miren, yo lo único que les digo es que si ustedes quieren que su empresa tenga visibilidad, pueda tener contactos, oportunidades de negocios, esta es la oportunidad. Exposolar es una feria que ha venido creciendo, yo lo vi o lo he venido viendo porque ya estoy, como les comenté, desde hace unos 4 años conociéndola y la experiencia que tuvimos en la feria pasada fue muy buena. Es que la gente se te acerca, ni siquiera tienes que ir a buscarlos, tú tienes tu stand, la gente se te acerca, haces un contacto, generas de pronto una cita o lo que sea y ya tienes, digamos, como esa gran oportunidad. Entonces, los invito para que participen en el 2026. Créanme que es una inversión que vale la pena. Si no fuera así, no lo estaré diciendo acá, sin pena. Entonces, anímense, que va a estar muy bueno. Y este sector, además, es un sector que está en crecimiento y seguro va a estar dentro de los principales sectores económicos del país en los próximos años. Sí, Sergio, tienes razón, como pues todos los que nos ha tocado trabajar mercadeo, eso de ir a tocar puertas es muy duro y es muy costoso, ir de ciudad en ciudad tocando puertas. Esta mañana nada menos le ponía yo de ejemplo, recordando anécdotas, como cuando empezó Exposolar, yo hacía reuniones en Barranquilla, cogía un avión para ir de Medellín a Barranquilla y llegaba a la empresa que me dio la cita y preguntaba por el ingeniero, me dijo, no, el ingeniero tuvo que salir, no está, pero es que me dio una cita y yo vengo de Medellín, ah, sí, pero no está, ¿qué voy a hacer? Y Eso es es muy duro, duro, Carlos, eso es muy duro. es duro. Y en cambio en la feria uno no toca puertas, la gente va a tocarle la puerta a uno y es la gran diferencia, que le toquen la Literal. puerta a uno y porque ya hay grado de madurez, ya hay grado de reconocimiento y todo ese asunto. Bueno, ingeniero, muchas gracias por acompañarnos en un café con Exposolar, por compartir con nosotros su experiencia, su visión, el trabajo que realiza Ingesia para el desarrollo de la ingeniería y de la transición energética. Para mí fue muy placentero y de mucho aprendizaje, así que un abrazo grande para ti, muchas gracias. Y obviamente para cada uno de ustedes que nos está viendo acá detrás de cámara, recordando que este programa se ve de 16 países de la región latinoamericana y caribeña, darles a ustedes también a cada uno un muy fuerte abrazo, agradecerles el hecho de que se animen a ver cada 8 días estas entrevistas. Recuerdo, esta es la número 180, entonces muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días en un nuevo capítulo de Un Café con Exposolar, no sin antes recordarles
que se inscriban a nuestras redes sociales y sobre todo a YouTube, el canal que se llama Exposolar Colombia, donde no solamente encontrarán 180 entrevistas, sino también una gran biblioteca con documentos muy interesantes de todos los congresos que hemos hecho, las charlas técnicas, las capacitaciones. Van a tener muchos elementos de formación ahí. Entonces, visítenos ahí en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube. Y por favor, los que tengan LinkedIn, invítenme a participar de su LinkedIn para yo aceptarlos y tener un contacto más grande con usted. Entonces, de nuevo para ti, Sergio, y para todos, fuerte abrazo y nos vemos dentro de 8 días. Gracias, Carlos, muy amable. Feliz día.